solía caminar, de a poco la ciudad me fue pegando siempre por lo bajo. No sé qué me está pasando, la vida me ha puesto vil. ¿Será porque pasa el año o porque estoy sin dormir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva emisión de Charlas Destacadas, el ciclo de entrevistas que los invita a conocer, a recordar un poquitito la historia de personas distinguidas y hablar un poquito también de actualidad. Hoy nos vinimos hasta la querida ciudad de Berisso, capital del inmigrante y kilómetro cero del peronismo. En un año electoral vamos a tener elecciones presidenciales, en una época donde hay una grieta que, a mi entender, y después lo vamos a hablar con la persona, la distinguida que nos acompaña hoy, va más allá de macrismo y kirchnerismo. Me parece que es una grieta donde hay que ver gente que ayuda y gente que no, gente que le molesta la desigualdad y gente que no. Pero también un año donde se van a debatir leyes importantes, donde se quieren poner una reforma laboral. Y hoy estamos precisamente con Dora Roldán, persona que participó hace muchos años, cuando ella tenía 14, de la mano de su papá y su mamá, marchando a Plaza de Mayo, precisamente por los derechos laborales y por los derechos de las mujeres, cosa que parece que es algo nuevito, algo de hoy en día, algo de estos días. No, ella ya en el año 45 tomó la posta, la madre, María Bernaviti, tomó la posta y bueno. Buenas tardes, Dora. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos en su casa. Estoy acostumbrada a recibir gente y a desasnarlo de muchas cosas a la gente. Muy bien. Por ejemplo, vos dijiste 45, no, empezó en el 43. 43. Cuando Perón, con ese grupo de militares, en el 42 hizo esa revolución que la ganó y tomaron la Casa de Gobierno. Y Perón pidió, cuando se repartieron la torta, pidió la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya apuntando a que estaba mal la gente, que la gente se moría de hambre, te lo garantizo. Porque decía que yo era chiquitita, que pasamos las 1001, ¿viste? Sí. Y bueno, y entonces Perón tomó eso y era vicepresidente. En ese entonces era coronel. Era coronel, sí. Y comenzó una transformación. Estaba lleno de coroneles. Lleno de coroneles. Él era un coronel. Sí. Bueno, ¿qué ocurrió? Él ya venía con una idea, como la idea que deben tener mucha gente ahora, muchos políticos y mucha gente de la sociedad, vos mismo, de mejorar las cosas, sacar el hambre. Bueno, en esa época ocurría lo mismo que está ocurriendo ahora. Nada más que ahora la tomó a la gente más de sorpresa, porque más o menos, bien o mal, Alfonsín, el otro, Cristina, Kirchner, nos mantenían, sacaban de acá, ponían acá, como hace una madre en la casa cuando, bueno, ahora no te compro esto porque te tengo que comprar esto otro. Y eran gobiernos para el pueblo. Claro. Pero esta gente no vino a eso. Entonces Perón vio esa necesidad y empezó a visitar sindicatos que recién se formaban. Acá en Berisso se había iniciado con los comunistas, porque no vamos a obviarlo porque ellos estuvieron. José Peter era un gran sindicalista, pero viste que los comunistas traían ideas de otro país y nosotros somos muy de acá, ¿no? Muy de acá. Muy de lo nuestro. Entonces vino Cipriano Reyes con sus 5 hermanos y su mamá y su papá, que vivían frente al cuartel de bomberos, en una casa de chapa y madera. Ahí después empezamos a ir nosotros porque Cipriano vio que mi mamá también en la fábrica se peleaba con los capataces por todas las cosas que ocurrían. Sí. Por ejemplo, mi mamá en un momento, una señora estaba casi por parir ahí
en la tripería, entre el agua, casi con el agua hasta las rodillas. Y como mamá ya estaba manejando cosas, o diciendo esto no puede ser, lo otro no puede ser, ¿por qué la puerta va y ven del baño, que cuando tardan más de 5 minutos las mujeres largan el agua hirviendo para que se les queme la cola? Por ejemplo, había cosas terribles. Un hombre, un ruso, ponele como de 2 metros, lo mandaban a la cámara fría, pero primero se tomaba un 1/4 litro de alcohol, decían ellos. Que yo tuve un vecino que él decía así, alcohol. Y por ahí lo sacaban con las patitas para adelante, porque no había 6 horas, no le daban ropa adecuada, nada. Era una carnicería humana que la tenían al servicio de Estados Unidos, como ahora. Como ahora. Entonces Perón lo vio bueno, mi mamá se peleó con el capataz, la llamaron, mi mamá trabajaba en Picada, y dice, anda a buscar a María, que ella se le planta a los capataces y todo, porque esta mujer va a tener familia acá. Entonces la fueron a buscar a mi mamá. Eso figura en la película que hizo Jorge Azuaje, de su libro El día que hicimos entre todos. La película se llama El día que cambió la historia. Yo la tengo acá guardada para que la den acá en Berisso. Necesito un proyector. ¿Vos no tenés? No, pero por ahí se puede averiguar por medio de la Facultad de Te estoy Periodismo. mandando Ningún las problema, noticias. sí, averiguamos, sí. Porque tengo esa y tengo la del Toro, el que sangre pura, qué sé yo qué, que también vino el director, me vino a visitar acá y me la trajo. Arnaldo André está hablando, es como si fuera el Toro, pero habla toda la historia de la gente, Sí. y el fin del toro, el fin del animal. El fin del animal. Bueno, entonces vino, te la voy a hacer más corta porque es muy larga esta historia que te tengo que contar. Eso se vivió del 43 al 45, que fue muy, muy importante. La mano de Perón, toda la plata que puso. Tenía a un tal Miranda, no me acuerdo el nombre, que tenía mucho dinero, un empresario, que después lo puso de ministro de Comercio, de Industria y Comercio, que yo qué, Miguel Miranda. Bueno, y que le facilitaba. Él Claro. también tenía, porque era de familia de rico, nada que era el hijo de una campesina, que yo qué. Cuando a mí Pancho Banega me mandó a recorrer el sur para hablar sobre el peronismo, vi la foto de la mamá de Perón en una unidad básica. Era una gran señora, bien vestida. No eran ningunos crotos ni nada. Por eso lo mandaron a su hijo a estudiar a España, que es donde lo mandaron Sí. a Perón. Bueno, entonces Perón empezó a recorrer. Iba con Mercante, con el otro coronel. Era un petizo Mercante con anteojito. Que no hablaba. El que hablaba era Perón, que medía como 2 metros. Y hablaba lo justo, lento, me gusta cómo hablaba. Y hago un parangón, no le chupo las medias yo a Fabián Cagliardi, pero habla así pausadamente, proyecta cosas, escucha a todos, y cuando se ríe, cuando se sonríe, el otro día se lo dije y se le cayeron las lágrimas. Dijo, vos te sonreís igual que Perón, cuando te sonreís se te cierran los ojitos. Y eso dice de tu alma. Fabián Cagliardi, le comentamos a la gente, es uno de los candidatos a intendente Claro. de Berisso en estas elecciones. Claro, que vino acá un 19 de mayo de hace 3 años a buscarme a mí justo el día de mi cumpleaños, menos mal que yo lo festejé al domingo, a pedirme que lo autorizara, que mi mamá fuera digamos, como el ángel de esa juntada de gente que hizo él, que cada vez somos más. Y me pidió que mamá, él leyó el libro, un libro que había hecho Daniel James, un inglés, que no sé dónde está, debe estar por acá entre todo este lío que me dejaron las chicas ayer. Bueno, no importa. Un libro que también vino como 2 años ese
ese norteamericano a la casa de mi mamá a tomarle la historia y por capítulos, porque mamá ya era grande también, hasta que él presentó el libro. No lo pudo presentar acá, porque cuando lo iba a presentar, un auto le mató a la hija que él adoraba tanto, que yo la conocía de chiquita de los brazos de él. Y bueno, sí, entonces me trajo unos libros a mí, yo repartí como pude, pero una editorial de, no sé, lo tiene el libro. Después te digo, después te voy a poner al tanto de eso. Bueno, entonces se juntaron mi viejo, que era bravo también, trabajaba en el Armour, en el otro, sí, que después lo explotaron, sacamos. Mi mamá trabajaba en el Swift. Entonces mi papá hablaba de Cipriano Reyes allá, y del sindicato, y de que vino Perón, que quería hacer un sindicato, pero no quería extranjerizar a la gente, porque la idea de Peter era siempre mirando para Rusia. No, yo no puedo mirar para Rusia. Yo tengo un objetivo solo que conocí con Perón y sigo con eso, la tercera posición, que es la sabia. Entonces se alquiló una casa en la calle 12, sí, antes de la Montevideo, donde está el laboratorio de Gutiérrez, creo. Sí. Sí, 3 o 4 casas. Ahora hay un lugar... Un cotillón. Un cotillón. Ahí habría que poner una placa grande arriba de todo, porque si la historia cambió, empezó ahí y en la fábrica. Por mano de Perón y de la gente que él educó tanto acá. Cada tanto venían en 2 autos, dejaban plata para que empezara. Entonces por ahí Perón decía, bueno, ahora tienen que ir a Mendoza. Después tienen que ir después de que van a Mendoza, y le dicen a la gente que tienen que tener la dignidad de tener su casa, su techo, su baño, su cocina, su buen salario y que sus hijos puedan estudiar. Mirá cómo la tenía preparada Perón. Y bueno, entonces viajaban. En uno de esos viajes, cuando fueron a Tucumán, hay una anécdota risueña. Mi mamá tenía una verborragia tremenda, mucho más que yo, porque ella estaba en la lucha peleando. Y era mucho más joven, tenía 40 y pico de años, te imaginas, era una locomotora. Claro. Una locomotora porque veía que nosotros, cuando estábamos en La Pampa, ella vio morir un chico en una de esos carros grandes que llevaban cosas. Lo bajan de ahí, ella era cocinera y mi papá era el que él trabajaba en la cosecha, en Bedia, donde nací yo. ¿Y qué ocurre? Mi mamá lo ve morir a ese chico y ya le dijo a mi papá, bueno, Vicente, esto no puede ser más. Vos que sos de Berizo, que me dijiste que hay frigorífico, vámonos para allá con los chicos. Y bueno, y arrancaron. Pero entramos a Nueva York, en un conventillo, una pieza grande, una cocinita chiquitita, un baño a la turca, que no sé si los conocés, pero yo los conocí. No. Bueno, si vos querés, yo te puedo llevar para que completes bien esto, a ver cómo son, porque tengo entrada a 2 conventillos. Porque en uno tenemos unas mujeres más y yo, junto con Alberto Nikolov, que falleció, que fue concejal, hicimos una comisión para que la Nueva York fuera, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, era que sea monumento histórico, poner una cosa así. Bueno, sí. Si yo tengo todo el papelerío, porque tengo un montón de fotocopias. Bueno, entonces, mirá que me pierdo. Se van a Tucumán, al ingenio Ledesma, lo sacaron volando. ¿Qué le iban a hablar ahí? Sí. Que tenían a la gente recontra esclavizada, como la tienen todavía. Y a nosotros matándonos con el azúcar ese, que ese no es azúcar, es una porquería. Yo, gracias a Dios, me puedo comprar miel hace como 15 años y no como azúcar. No sirve ese azúcar, eso es un veneno, comprobado. Pero claro, es negocio. Claro, es negocio. Es negocio.
Entonces no venían, y siempre venían a los 2 o 3 días. Y una semana, uy, estábamos mal. Venían mujeres de la fábrica a cuidarnos a nosotros. Se turnaban, se quedaban con nosotros, que éramos chicos. Y hacernos la comida y todo. No viene María, no viene Vicente, ¿qué pasa? Bueno, por ahí aparecen. Y mi mamá con un regio perramus, de los que se usaban antes, porque vos capaz que ni sabés lo que es un perramus. No. Bueno, un perramus era como un sobre todo, pero como una tela más lisa, muy fino, y lo tenía que hacer un buen sastre. Era la prenda más cara, digamos. Claro. Y mi mamá venía de perramos. Y yo digo, mamá, ¿de dónde sacaste ese perramos? Dice, me lo regaló el juez que primero me condenó. No me digas. Sí, porque después yo le hablé tanto de los chicos que ahora estaba cambiando la cosa, que en la fábrica ya nos miraban de otra manera porque se la veían venir. Había algunas franquicias y el tipo se emocionó. Dijo, usted va a tener frío, y le puso el perramo a mi vieja. Por eso vino con un perramo. La tuvieron una semana todos presos, pero la única que trajo un regalo fue ella. Fue ella. Sí, no importa. Bueno, pero como hizo todo, Claro. iban a San Luis, a San Juan. Yo fui a Mendoza, pero claro, tengo una foto ahí porque justo se me había muerto un hermano en el 43. Y estábamos todos de luto, porque antes se usaba el luto. Sí. Y la tengo guardada, no me gusta esa foto. Y no recorrimos nada, estaba mal, mi mamá estaba muy mal. Hacía poquito que había pasado eso y tuvo que ir a hablar. Pero en todos lados se quedaban organizados los sindicatos, los lugares, a veces en casas de familia. Ahí ya organizaban. Ya, sí, ya, porque todo el mundo estaba mal. Claro. Habían estado los conservadores ¿cuántos años? Sí. ¿Viste? Entonces, como ahora, que no se puede comprar esto, que no se puede comer lo otro, que ahora la gente, ¿sabés por qué no ha salido todavía? Porque algunos ya están bien, acomodados, con su jubilación que más o menos van tirando. Pero cuando yo era chica no había de dónde agarrarse. Claro. Antes se pasaba mal más. Todos tenían la misma situación. A todos les pasaba lo mismo. Cuando una podía comprar una botella de aceite, a mí mi mamá me mandaba con un vasito, que me pediste un vasito. Cuando tenía a mi mamá, venían a buscar a mi casa. Mi mamá, para llevar a mi hermano cuando estaba enfermo al hospital de niños, una señora le prestaba unos tipos de zapatillas con taco de goma que había antes, arriba eran de lona. Y se las prestaban toda la vecina porque se estiraba, pues era el primo chico más grande. Claro. Y yo también, para ir a la escuela, tenía que tener las zapatillas guardadas y pisar barro, vivir así, siempre descalza. Hasta que en un momento aparecieron las sandalias blancas. Las sandalias blancas, de Gasparetti, de la esquina. Gasparetti está de presidente de los italianos, buena persona, Buena persona era la familia también, todos los negociantes y todo antes estaban mucho con el pueblo, porque ellos también eran emigrantes. Claro. ¿Viste? Los gringos, los armenios, ¿viste? Los griegos. Bueno, entonces eso se fue organizando y se fueron cada industria que estaba en distintos distintos pueblos, como te diría, distintas provincias, se le dejaba ya como un organigrama. Ustedes les pagan esto, tienen que ganar esto, todo Perón, con un grupo de gente que tenía que andar a saber de qué año venían organizándolo acá y acá, claro, en el corazón. Yo por eso no puedo olvidarme de Perón cuando la primera vez que vino acá a Berisso,
que me dijo, hola nena, ¿cómo te va? Y me tocó la cabeza y yo no sé si tenía mucha energía, él o yo estaba muy asustada, pero me quedé temblando. ¿Vos sabés? Yo creo que sí, porque creo mucho en la energía de cada uno. Yo hice muchos cursos de psicología del espiritismo, porque después cuando mi mamá me había empezado a hacer estudiar, me casé, me enamoré, me casé y se me terminó la psicología, se me terminó todo. No se me terminó, lo que yo aprendí me sirvió para mucho. Entonces empecé a ir a la Escuela Científica Basilio, que es una organización espiritista, pero muy importante, hasta tiene un policlínico en el 11 que vos vas gratis ahí, y hay médicos que son videntes, porque nosotros tenemos 5 aptitudes que son espirituales. La intuición, la videncia, la mediunidad, bueno, no me acuerdo de las otras 2, y que yo las he experimentado. La curativa que es la que por eso, yo creo que cuando Perón me tocó, me llenó de energía. Me hizo una imposición de manos, sí. Yo lo hago también. Y mi hijo Memo Manso Roldán también lo hace, que el músico, el hermano de Eduardo. Eduardo es muy duro para eso, para entrar en eso, se niega todavía, pero acá viene un chico con hipo descompuesto o una señora descompuesta y yo no estoy haciendo propaganda para que venga nadie. No. Porque viene solamente el que lo manda Dios y yo no cobro un peso. Y al rato que están, que le hago cosas así, que los toco, mis manos parece que derramaran, qué sé yo, derraman algo, una cosa espesa, y la persona se mejora. Algunos médicos también lo practican. Sí, hay muchos médicos que por ahí no lo dicen a viva voz, que no creen, pero lo practican. Lo practican porque te tocan las manos, tocan a la persona. Sí. Acá hubo el primer médico director del hospital de Berisso, fue Oscar Colombo, un hombre alto, buen mozo, y nosotros vivíamos como a 5 cuadras para el lado del monte, y no había vereda, no había nada, zanjas, sabía que la hacían los vecinos para cuando llovía mucho, que iba hasta el río, vivíamos cerca del río. Y él, agarrándose de los alambrados, iba a ver si le podía mejorar. Mi hermano, ahora nos damos cuenta que era una esclerosis múltiple. Se murió a los 16 años, el 11 de septiembre, el día del maestro, me acuerdo. Bueno, y él le iba a poner inyecciones. Ese era un peronista. Yo todavía, ahora hay mucho lío, hay mucho hambre, hay que ayudar a la gente. Acá mismo con una señora que tiene una máquina de remallar, a mí un tal Ever me trae frazadas, me trae telas del Swift, que hacen ropa para hombre y para mujer, de una tela gruesa, de buzo. Y bueno, hicimos 55, el año pasado hicimos 55 acolchados con pedazos. Yo allá tengo unas bolsas que después las tengo que poner en el lavarropa porque ya vamos a empezar a hacer otra vez. Hago lo que puedo. Está bien. Por lo menos la gente se tapa el frío y después me mandan a decir muchas gracias porque ahora estoy calentita, alguna viejita así. ¿Viste? Eso es pesado y la almohada también. Tengo siempre 4 o 5 mujeres que me ayudan, ¿viste? ¿Y cómo era en esa época? Yo me fui para el otro lado, no. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. ¿Cómo era en esa época, para usted tan chica, ver a su madre hablando a... Ah, no, para mí era natural. No, porque mi abuelo era anarquista y vino de Italia porque lo corrieron, bueno, también, ¿sabes quién lo corrió? Bueno. Sí. Y vino acá, primero a Córdoba, que le dio la fiebre amarilla, que después se curó, y era ebanista y era violinista también. Y yo no me acuerdo bien cómo me contó mi abuelo, pero me parece que él estuvo en la construcción del Teatro Colón
y le pagaban poco a la gente, como siempre. Sí. Porque esa ciudad se hizo donde quiso Juan de Garay, al lado del agua, al lado del río, porque ahí vino la conquista, y todo mal hecho porque no se puede vivir en Buenos Aires. La verdad que tenía razón Alfonsín de llevar la mitad del... porque es un desastre, todo amontonado, mira todo lo que pasa. Bueno, y ¿qué te estaba diciendo? De su abuelo que vino al Colón, Claro, y que bueno, que usted veía a su madre y le parecía normal hablar. Sí, claro. Porque mi abuelo conversaba conmigo, y me hablaba en italiano, pero el vero italiano era de la Alta Italia. Pero para que yo aprendía, ahora me olvidé porque no hablé más con nadie. Claro. En el año 50 que vinieron tantos gringos, sí pude hablar, pero algunos hablaban el dialecto y mi abuelo hablaba el vero, el verdadero idioma. Bueno, que después vamos a traer una foto que tengo por allá que están, cuando se casó con mi abuela, una ropa terrible, me parece que se la prestaron en el Colón. O no sé dónde la sacó, sí. O tendría plata para comprarse. Para comprarlo. Eso no lo sé bien, no lo tengo muy bueno. Y él así hablaba también, de la dignidad y que nada de levantar el dedito. Mi tía por ahí levantaba ese dedito abajo. Se habla así con las personas y así. Tenía una cultura natural. Un autodidacta era mi abuelo, sabía de todo. Yo creo que mi mamá mamó mucho eso. Claro. Porque después, como empezó a juntar a la gente para que pidan más salario, lo volaron con los antecedentes que tenía para matarlo. Claro. ¿Sabe dónde fueron a parar? A La Pampa. La Pampa. Y mi abuelo se tuvo que hacer el rancho, él me contaba cómo lo hacía, de chorizo con, qué sé yo, de chorizo, como le dicen que con sauce y bosta y no sé qué. Me dice que era una belleza, que mi abuela le pasaba ceniza al piso y que era calentito en invierno y fresco en verano. Y sí, cómo se defiende la gente cuando no tiene otra cosa. No le queda otra. Se hace sabia. No solo él, lo aprendió de los que le enseñaron, claro. Yo no sabía nada de eso. Bueno, entonces por eso yo creo que mi mamá tenía esa verborragia también. Y por haber sufrido tanto en el campo, se forma solamente en la mente de uno, se crean cosas. Al menos que vos no tengas ninguna capacidad y que naciste para ser esclavo, que hayas comido muy mal cuando eras chico, entonces después no hay defensa, hay entrega, como pasa ahora con con la droga. Sí. Y como nos puede pasar ahora a nosotros, si no nos apuramos a alimentar a los chicos, vamos a tener otra generación que no va a pensar. Perdida, que no va a pensar, porque no va a tener neuronas. Entonces de ahí creo que mi mamá... Y después se fue haciendo en la lucha por la vida, porque yo me acuerdo, bueno, yo tenía 2 años cuando caímos acá a Berisso, en Nueva York. Y bueno, trabajaban como locos. Mi papá trabajaba como loco en el Armour y mi mamá acá. Los tenían volando. Había un cartel enorme, 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 enorme. Y no tenían nombre las personas, tenían números. Número de las chapas, como los presos. Y en realidad eran esclavos, sí. Entonces... Sí, como las empresas de hoy en día, un legajo. Sí. Le llaman legajo. Ahora se llama legajo. Ahora se llama legajo. Tiene un número. Exacto. Bueno, entonces, ahí tenían que, bueno, le tiraban la carne y tenían que despostarla. Poner acá los huesos, poner acá la carne, bueno, y muy ligero, muy ligero. Yo me acuerdo que mi papá a la tardecita agarraba la piedra de afilar y le afilaba los cuchillos a mi mamá y se los pasaba así, a ver cómo estaban, qué sé yo, cómo hacía, pero tenía, todo hacían lo mismo, porque al otro día tenían que tener el cuchillo claro. Bueno. Y si no dabas tantos kilos, que la gente por ahí no estaba muy preparada para darle, te la suspendían 3 días.
porque ahí había que mirar ahí cómo iba la cosa. Claro. Miraban los capataces. Y eso, como tantas cosas, el trabajar fuera de horario, no ganar nada. Nosotros no sabíamos lo que era una fruta, nada, porque no alcanzaba para nada entre lo que le pagábamos a los árabes, los árabes eran los dueños de los conventillos, todos eran árabes, y los de los boliches también, en general. No sé cómo vinieron con plata, ellos de dónde la sacaron, pero hicieron todo eso. Hicieron todo eso, estaba ahí. Sí. Y a mí me contaron que los barcos venían vacíos, ¿no? A llevarse todo, porque viste que bueno, era terrible la carne que llevaban. Porque no la industrializaban acá. Acá se cortaba. Se cortaba y se ponían unos barriles así, y todo la carne así, y con sal. Con sal. Una vez mi papá me llevó a ver los barcos y a conocer el puerto. Y yo le pregunté qué era eso. Yo, ¿es de vino? No, es la carne que la llevan y la industrializan allá y después la mandan a los grandes comerciantes acá. Samir lo decía, pobre Samir, por abrir la boca y deber unos pesos por estúpido, está en cana. Pero esto que dicen, yo estoy arrepentido, entran por esta puerta y salen por la otra. Esto es acá vergonzoso. No, es vergonzoso ya no, lo que se está haciendo hoy en día. Bueno. Entonces, venían llenos de chapas. Mi papá me contó. Yo no sé hasta dónde es veraz eso, porque hicieron tantas casas, pero claro, muchos años vinieron los barcos, para que después cuando ellos los llenaban con los barriles, quedaron igual. Porque si vienen sin nada, se iban a pique. Claro. Eran barcos rudimentarios del tiempo, anda a saber. Entonces dice que la gente se llevaba las chapas y se fabricaba las casas. Viste que alrededor de los puertos, por ejemplo, La Boca también está lleno de casas. Sí, todo de con chapas, todo. Claro. Sí, dicen que es porque traían para ese contrapeso, claro. ¿Y qué recuerda de ese 17 de octubre de ir a primero la oratoria de su mamá en Plaza San Martín, ir a La Plata? Sí, no. Espera, primero que del 43 al 45 los sindicatos empezaron a funcionar y a conseguir... Ya ahí se empezó a conseguir. Conseguir cosas, a vivir mejor, las 8 horas, mediodía y descansar y después ir de nuevo. Si trabajaban los sábados, los domingos, que venían muchos barcos, que había mucha demanda, y tenían que pagar doble. Las 6 horas en tripería y sacaron toda el agua, pusieron, porque las mujeres ni botan ni nada y el agua hasta acá, el agua podrida. Claro. Y se mejoró muchísimo en esos 3 años, del 43. El 45. No, 2 años. 2, sí, por eso pensé. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? La gente empezó a vivir mejor en todo el país. Y él iba cada tanto a ver qué pasaba. Él con Mercante, siempre fue Mercante, que de Mercante fue gobernador de la provincia. Y como él quería juntar a toda la gente, los radicales no eran la contra nuestra, eran los conservadores nomás, y los comunistas, que eran 4. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se junta con Jazmín Hortensio Quijano, que era el gran caudillo radical, un hombre mayor, muy buena persona. Yo lo conocí. Hablaba muy poco, pero era un hombre ecuánime, bueno, y tenía buenas obras, con buen ojo lo eligió. Y para la provincia, Atilio Bramuglia, que era otro gran señor.
A ese lo traté un poco más, porque estaba acá en la provincia. Claro. Que lo puso de ministro de gobierno. Pero ¿sabés para qué? Para juntar más gente y ganar. Claro. Y se recontraganó. Bueno, entonces, todo iba fenómeno. Solo que hubo, por ahí los de la fábrica se hicieron los locos. Entonces, Cipriano Reyes, María Roldán, Vicente Roldán, Ricardo Giovanelli. Bueno, yo tengo la lista, pero estas me hicieron un lío que ahora no encuentro nada. Porque después, si querés, yo te paso la primer lista del sindicato de la carne, de todos los sindicatos. Yo tengo todo. Pero mira el lío que hay ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hubo que hacer una huelga. Se declaró una huelga. Perón dijo, bueno, vayan a la huelga. Yo los voy a ayudar. Porque cada tanto venía a ver qué pasaba. Claro. Cómo andaba la cosa. Entonces se juntaban todos los delegados. Y Cipriano Reyes siempre tenía alergia porque era un hombre muy nervioso, muy temperamental y todo le producía alergia, disgusto. Pero tenía un pico de oro. Lástima que después quiso ser más papista que el Papa. Vos me entenderás. Sí. Desgraciadamente. Para nosotros fue una gran pelea porque era amigo de casa y todo, y después mi mamá un día le dijo, acá no venís a comer más puchero como venía, porque yo no lo voy a traicionar a Perón, porque Perón nos dio todo. Y se terminó la amistad. Mi mamá se quedó sin nada porque todos creían que estaba con Cipriano Reyes y además no pidió nunca nada. Con lo que ganaba mi papá y tenían se hizo una regia casa ahí en donde vive Eduardo, en la 20. En la 20 es ahora, ¿no? Era la 2 bis, era la 2 bis antes. Bueno, y entonces hubo la huelga, declaramos la huelga. Declaramos, digo yo era chica, pero no importa. No importa, era parte. Era parte, se juntaban también en mi casa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La huelga seguía, había que correr a los carneros para que no vayan al frigorífico. A las mujeres, algunas bestias, preparaban como una brea, qué sé yo qué, y le levantaban la pollera, porque antes no se usaba pantalón, y le pasaban esa brea, y salían disparando, no caliente, ¿no? Sí, Pero sí, sí. le ponían brea para que correrlas. Claro. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? La huelga se prolongaba, empezaron a darnos no sé si lo mandaba Perón, quién mandaba, pero mandaban bolsas de yerba, de azúcar, de fideos, todo lo ponían en la calle, ahí en la vereda del sindicato, y también venían de Gorina y de otros mataderos, y traían bofes, traían hueso, todo lo que podían para que nosotros comiéramos. Claro. Los rusos se llevaban el bofe y yo le pregunté a una vecina, ¿qué hace con el bofe? Que es el pulmón, ¿viste? Nosotros en Europa comemos bofe, porque no podía comer otra cosa, con cebolla. Mirá vos, es como una comida Típica, digamos, de sí, eso. sí, los peruanos también, porque un amigo de Memo, que es peruano, Quique Nomberto, venía y cocinaba bofe acá, le metía qué sé yo de todo y era rico, parecía qué sé yo, parecía carne. Bueno, no sé cómo lo hacía, Sí. pero lo hacía, porque también en el Perú, ahora mismo, como en Chile, como en todo, hay una clase más baja que la nuestra Sí. todavía. Aunque se manden la parte, qué sé yo, Y crean que son, tenemos sí. que el espejo, que tenemos que mirar. No. Nosotros si fuéramos bien cuidados, habría que trabajar 3 veces a la semana nomás acá. Y no nos faltaría nada en ninguna casa. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero va a haber un milagro va a haber que hacer. Como lo hizo Perón, cuando tomó el país. Bueno, entonces, esto seguía 1 mes, 2 meses, amagos de empezar, porque algunos se querían ir. En mi casa se juntaban
los piqueteros de antes. Se iban a la Montevideo con bolitas, de jugar a la bolita. Sí. Y cuando venían los cosacos, cloc, 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 con los caballos, a las 4 de la mañana, les tiraban las bolitas y mi viejo y los que eran más gauchos, más del campo, los bajaban y le hablaban, ¿no? Muchachos, no vengan a proteger al... Si ustedes también están ganando una miseria, ustedes Claro. tienen que comer gatos muertos y robar gallinas. Mi viejo le decía. Y sí, bueno, entonces se mandaban a mudar. Y el micro que lo venía a buscar, la gente se tenía que ir. Algunos rusos gente que había venido a la guerra, no querían perder eso y querían ir igual. Y los criollos, mi viejo y otro, los llevaban a punta de cuchillo a la casa. Después cuando empezaron a ganar bien, cuando se ganó la huelga a los 3 meses, que la fábrica les tuvo que pagar todo, hacían cola para traernos tortas hechas por las rusas, en agradecimiento. en agradecimiento, sí, cosas con conservas que hacen ellos en Europa, y todo peronista, Perón, viste los rusos. Bueno, porque vieron que tenían razón, Claro. y que tenían que ganar mejor. Entonces esa huelga de los 3 meses fue fantástica. Pero a mi mamá y a las personas más destacadas le dieron un sobre amarillo, vaya que le pague Perón. Y no le pagaron nunca nada, ni un peso. Pero como mi papá ganaba bien, porque Claro. era un salario buenísimo, se pudo quedar en casa, se compraron juegos de dormitorio precioso, qué sé yo, tuvimos un baño con la lluvia, todo. Lo único no había buena agua, no salía mucha agua, no había mucho, entonces la gente tenía que tener como unos tanques hechos de material. Y bueno, me acuerdo de tantas cosas, pero no te las puedo decir todas juntas. Primero mi mamá, con su papá y su otra hermana, Josefa Bernaviti, que también era muy inteligente como mi mamá, porque las dos lo escuchaban al viejo, le daba clase. Cuando no podía hablar en público, hablaba con la hija, Claro. contaba cosas, las educaba. Que se tuvieron que ir a La Pampa. Y mi papá se fue también, salió del frigorífico, él era de Berisso, pero se fue del frigorífico porque le dijeron que en las cosechas iba a ganar mucho más, como se fueron muchos. Y era lo mismo, Sí. o peor, porque después se conoció con mi mamá y mi abuelo no lo quería, porque era más grande que mi mamá, no sé si 15 años, qué sé yo, esas cosas de antes. Sí. Ahora es lo mismo todo, ¿viste? Se ve el amor y nada más. Y mi vieja, ¿sabe lo que hizo? Se hizo su maletincito de lo que tenía, la poca ropa que tenía, y mi papá fue a caballo y se la llevó. Y después se casaron y tuvo que aceptar el viejo. Claro. Sí, esa valentía tuvieron los dos, mira, una cosa de... Sí. Parece mentira, ¿no? Pero qué lindo, Sí. qué lindo eso. Bueno, entonces, ya te digo, se empieza a cobrar bien. Mi vieja queda afuera, mucha gente que también, como ella trabajó mucho, quedó afuera. Claro. Porque después querían, ¿no? Pagaron, pero después dijeron, bueno, a los revoltosos, Afuera. afuera. A veces todavía piden más cosas. Eso, claro, y por supuesto. Bueno, entonces, de golpe, en el 40, habían pasado ya 2 años de estar bien, porque era yo mis zapatos blancos, sandalias de cuero, Dios mío, y todo, mi hermano la bicicleta que la lustraba todos los días, todo así fue, y se comía fenómeno. Mi papá
se traía en el hombro un cordero y al lado había como un conventillo de un tal Emo Marini, que él cobijó a un montón de italianos que vinieron. ¿Viste? Mi papá, Sí. bueno, y comían con nosotros, porque había de todo, había vino, pan, fruta, todo en mi casa, en las puertas abiertas, Claro. estilo como los criollos. Bueno, entonces, ya todo eso que se asomaba a que todo iba a ser mucho mejor, ya lo teníamos incorporado. Claro. Con la ropa que podíamos comprar, las telas. Había una chica, Angelita, me acuerdo que se llamaba, que nos hacía la ropa, mi mamá, a mí. Yo nunca me hacía nada. Mi mamá, de los pantalones de mi papá, no sé qué hacía con su máquina, que la tengo allá guardada. Me hacía polleras para mí, hacía milagros para vivir, ¿viste? Sí. A la noche casi nunca se cenaba, como ahora, que ahora cuentan eso. Sí. Tomábamos mate cocido, con mucha suerte por ahí con un poco de leche, con pan viejo y a la cama. No había vacunas, no había nada. Nada. Si no había hospital. No había barrio. Este barrio se lo pidió mi mamá, pero ahí el de enfrente, todo eso, el monobloc que ves de la carne también. Sí. Y el Banco Provincia era toda tierra que ya se había comprado para hacer todo el barrio. Pero acá hubo un traidor, un peronista traidor, que a mí no me importa tener que decirlo porque se lo digo a todos. Alberto Proya. Cuando vino Perón, que mi mamá lo hinchó tanto, porque cada tanto mi mamá juntaba mujeres y las llevaba en un micro a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí nos recibía Perón. Y mi mamá dice, pero nosotros necesitamos vivienda, que estamos pagando alquiler, Sí, María, él ya le había conocido el nombre y toda mi vieja. Y bueno, dijo, un día, cualquiera de estos días estoy en Berisso, así que prepárense. Y se vino en auto con Mercante también y con otros dos, tres, con una bandera. Y la clavó ¿viste dónde está la carnicería Tórtora? Que está entre 18 y 19. Era todo un campo raso, que ahí se hacían las carreras de caballo y todo, que a veces mi papá me llevaba a ver. Ahí se iba a hacer, según Perón, el barrio. El barrio, porque era bien central. Sí, más cerca del centro. Claro, claro. Esto eran todas lagunas, porque después cuando se hicieron las casas, que las hicieron, y que yo tenía la casa ahí al lado, yo iba a tender la ropa con botas porque la casa estaba y no tenía la cota de la Montevideo. Claro. Entonces se llenaba todo de agua y algunas todavía están igual, que algunos que no hizo nada, ¿viste? Sí. Bueno, entonces clavó la bandera y dijo, acá se hace el barrio obrero. Después cuando vino la plata para hacerlo, que se creó el Instituto de la Vivienda, ahí en Obras Públicas, en 759, eran todos radicales los ingenieros. Uno estaba frente a Vialidad, que lo conocía todo el mundo, que era un ladrón, un sinvergüenza. Y entonces hicieron un negocio. Proya se quedó con eso, con un tal García, que la hija fue concejal después, de ahí del Puente Roma, que viste que hay una esquina que tiene todo como mármol, hasta allá, que todo eso sí. Se lo compró, se lo hizo con la plata nuestra, con la plata que mandó Perón. Y el otro también, se hizo un chalet terrible en Los Talas, y ahí a una cuadra de la clínica Mosconi se hizo otra casa de 2 plantas. O sea que nos traicionó. Eso mucha gente no lo sabe, pero yo sí lo sé. Y como lo sé, tengo la obligación de decirlo, de informarlo. De denunciarlo. Claro. Entonces, se hizo el barrio. Y como mi mamá se enojó
porque se preparó todo lo de allá y como se robaron la plata, esos ingenieros con estos otros dos, eso quedó preparado con esas cunetas que tiene el barrio Banco Provincia, quedó puesto lo de la luz, todo. Claro. Ahí va a ser la parte cívica, la escuela y todo, que después se hizo, pero la hizo un gobernador radical, que le decían Bisonte, no me acuerdo nunca el nombre. Ah, el Bisonte, sí. Y dio un crédito por el Banco Provincia, Sí. porque estaba todo el campito, porque sacaron las pocas casas que había y se vinieron a vivir acá, pero les pagaron, los indemnizaron y la gente tiene las casas acá en la 34 de la mano de enfrente. Yo conozco todo y sé todo. Bueno, entonces mi mamá ponía noticias en el diario El Día, en la parte, qué sé yo, no me acuerdo, hace tantos años, diciendo, ¿por qué no van a ver qué pasa con el barrio obrero de Berisso? Se enteraron. Bueno, entonces yo me caso, lo tengo a Eduardo tenía 2 años, yo estaba alquilando. Y entonces me cansé de ir ahí a pedir una casa. Pero parece que yo estaba prohibida, el apellido Roldán estaba prohibido. No lo querían escuchar. Bueno, entonces se hizo todo el barrio y después se hicieron hasta la manzana 29, desde la 2, más allá, en la 30 viene a ser, ¿viste? Sí. En la calle 30, hasta la 29, donde da vuelta el micro. Sí. Porque después había más lagunas todavía que no las podían tapar. Entonces se hizo 30, 31 y 32, que es esta manzana. Por eso que mucha gente viene acá y dice, ¿cómo 32 al lado de la Montevideo? Porque no alcanzó. Claro. Bueno. Y estaban vacías las casas. Y a mí no me daban casa. Y no me daban casa. Y no me daban casa. Y mi mamá peleaba. Y dice mi vieja, ¿por qué no te metes en una casa? Anda, vamos a elegirla. Y vinimos con mi papá y Eduardo. Yo tengo fotos de Eduardo gordo puesto, pero después tengo que poner orden de nuevo, porque tengo la foto con el gordo de 2 años, Eduardo, y mi mamá y mi papá que vinimos a ver la casa que yo elegí, Claro. que es esa, que casi todas estaban sin terreno adelante, y esta era la que tenía más terreno, Claro. que yo después pude hacer mucho jardín y todo. Y acá estaba un subcomisario que era Balbuena, no me acuerdo el nombre, y era conservador, pero era un buen tipo. Y yo lo fui a ver. Dice, sí, yo sé todo lo que están haciendo ustedes. Digo, pero yo no tengo casa, estoy pagando un montón de alquiler, yo ando una carta, ¿viste? Y dice, porque yo quería tener mi casa, mi mamá no quiso venir acá, porque ya tenía su casa. Pero mi hija se lo merece. Bueno, pero no nos dieron bolilla a ella, a mí menos. Claro. Entonces, mi marido era medio chifladón, fue Víctor Manso, que fue actor y todo. No era muy responsable, él quería solamente estar haciendo películas, haciendo teatro, que le fue muy bien a él, a Federico y a Lito Cruz. Entonces vino mi suegro de Rosario. Y yo le digo, ¿usted por qué no me acompaña? Le digo, yo voy a ver al Turco Adra, los Adra que tenían un camión de mudanza, que vivían a la vuelta de donde vivía mi mamá y mi papá, para que me cargue los muebles y vaya de noche. Porque me dijo Balbuena que venga de noche, que él le iba a avisar al sereno. Claro. Andaba a caballo el sereno para que nadie se meta acá. Claro. Todo esto que todavía estaba, que no sabían qué iban a hacer con esas casas, porque le han dado a gente que no la precisaba. Estas, las últimas. Bueno, entonces, con una barreta venimos, que nos prestó un vecino. ¿Sabes por dónde entramos? Por la puerta de atrás. Porque la de adelante, no pudimos. Entonces la de la cocina. Entramos por la puerta de la cocina. Que esa puerta histórica la tiene Eduardo en la cocina de él ahora. Porque son de cedro, Sí, buenísimas. Sí. Las paredes malas. Porque estos, cuando venían la plata, los camiones de
que tenían que venir ¿cómo se llama?, de cemento y todo, iban para otro lado o no sé, o se quedaban con la plata. Entonces hicieron casi toda conchilla. Acá las casas, si vos las tocás, mi hijo, que yo le dejé la casa para que viva él, el más chico, Alejandro, ha querido revocar, arreglar y se le cae todo, entonces la tuvo que hacer de nuevo. Porque tocas así la conchilla. Claro, se cae toda. Y se cae toda, sí, bueno. Entonces, después yo me ocupé, cuando entré a Vialidad, de que me trajeran camiones de tierra y rellené todo. Y mi mamá le dijo, porque Perón ya había hecho el planito, era 2 dormitorios y una cocina larga, la mesada acá, ventana acá, la maqueta. Y mi mamá le dice a Perón, dice, yo tengo una hija mujer y muy bonita, ahí está, ¿viste? Para mi mamá yo era bonita. Bueno, y dice, tiene que haber un living, un lugar, una división, no sé, robarle un poco a los dormitorios y que eso sea un poco... Y así lo hizo los arquitectos que estaban ahí con claro. él, ¿viste? Modificó hasta la hechura de las casas, mi vieja. Y dijo, y no nos amontonen, ¿eh? Dice Perón, pero entonces dijeron ahí los tipos que había el suelo para tirar para arriba, claro, ya era todo Claro. laguna, pero era muchísimo, hasta allá al fondo, de la 34 a la 30 y después cruzando la calle hasta el monte. Sí, había de todo. Bueno, y entonces, espérate que yo por irme a una me escapo de la otra. Cuando mi vieja le pregunta que las casas tendrían que tener espacio porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer quinta, ¿cierto? Antes la gente, como no le alcanzaba la plata, todos teníamos quinta. En la parte que tenía que ser el jardín había quinta. Sí. Todo, en donde sea, como puedan. Entonces dijo, pero no va a haber. Y entonces los arquitectos ahí dijeron, sí, va a haber terrenos grandes. Se le fue la mano, porque tienen 16 por 60, porque acá cabe mi casa y ahí está la casa de mi hijo y bueno, dividimos la mitad así, igual. Hay lugar. Sí, yo tengo, él tiene su pileta de natación, yo una más chiquitita porque no me podía meter, y teníamos gallinero, teníamos todo, antes se tenían gallinas y todo, ahora después todo empezó a encarecer y todo se empezó a modernizar. Claro. Bueno, así que lo de ir a la Buenos Aires, que me preguntaste, sí, que todavía no te lo contesté, sucedió porque clausuraron el sindicato cuando a Perón lo llevaron a Martín García. Era el 12 eso. Y entonces nos volvimos locos todos. Digo yo, nos volvimos porque yo tenía 14 años, pero también sí, estaba en la milonga esa. Y todos caían caminando porque no había plata, los delegados, las mujeres, todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora quién nos metió en la peronía? ¿Y ahora quién nos defiende? Y no, tenemos que hacer un movimiento, vamos a empezar a salir. Empezamos a salir el 13 o el 14. Yo no me acuerdo bien, ¿viste?